Eh, en relación a la actividad 6 de ecuación en lenguaje coloquial y simbólico, quizás algunos errores que aparecieron, todavía siguen apareciendo, es en relación a los signos, ¿sí? Todavía hay varios errores con respecto a los signos cuando aplicamos la regla de los signos en la multiplicación y en la división, ¿no? Después lo que refiere a lo que fue la traducción de un lenguaje a otro estuvo bastante bien, ¿sí? Eh, Me llamó la atención en el punto 2, el ejercicio C, que el punto 2 decía expresar en lenguaje coloquial, eh, y tenían, vamos a escribirlo acá, menos 5 por 8, ¿sí? Y vi que muchos pusieron, que no está mal, pero me llamó la atención porque lo que por ahí lo más común era poner el producto entre el opuesto de 5 y 8, ¿no? Pero muchos pusieron el óctuple del opuesto de 5. Está bien, ¿sí? Está bien. Pero bueno, quería hacerlo notar porque eh, fue algo que me llamó bastante la atención, ¿sí? Pero está bueno, ¿sí? Y después, en ese punto también, eh, creo que era, a ver, bueno, el punto E que decía, este era este era el C. Estoy en el punto número 2, ¿sí? El punto E decía, era 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Muchos pusieron la suma del cuadrado de 3 y el cuadrado de 4, que no está mal, ¿sí? Pero quizás la forma más correcta de decirlo es la suma, se podría decir, ¿no? También la suma de los cuadrados de 3 y 4, ¿sí? Esa sería otra opción también, ¿sí? Pero el que puso la suma del cuadrado de 3 y el cuadrado de 4 no está mal, ¿está bien? Y después por ahí alguna dificultad empezó a aparecer en el punto número 3, ¿sí? Eh, el que tenían que unir las expresiones que eran equivalentes, ¿sí? En general lo hicieron bien, pero quizás donde se notó por ahí alguna dificultad es en esto de que x más, a ver si era este, no, perdón, era este, el punto donde vi que había una dificultad, x cuadrado por x cuadrado, esto da como resultado x a la cuarta. ¿Por qué? Porque por la propiedad de la potenciación, el producto de potencias de igual base, los exponentes se sumaban, ¿no? Bueno, algunos muy pocos, pero bueno, lo hago notar el error para que lo puedan corregir. Algunos pusieron que esto era igual a 2 por x al cuadrado, ¿sí? O sea, en el producto lo que hicieron fue sumar las x. Y esto va a ser así siempre que esto sea x cuadrado más x cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos que tener cuidado con el signo que tengo en la operación, ¿sí? Si es un producto, se suman los exponentes. Ahora, si es una suma de dos x que están elevadas al mismo exponente, se suman los números que están adelante, que en realidad delante de cada x no se pone, pero es como si hubiera un 1, ¿no? O sea, yo acá lo que tengo que decir es una x al cuadrado más una x al cuadrado me da como resultado 2x al cuadrado, ¿sí? Bien. Eh, Después en general estuvo bastante bien, ¿sí? Esto es un detalle a tener en cuenta, que por ahí no lo hablamos, igual no apareció en la actividad, la situación, pero para que ustedes sepan, supongamos que si yo tengo, a ver, x al cuadrado
más X, esto en realidad no se puede ni sumar ni hacer nada, ¿sí? Queda expresado así. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de dos cosas distintas. Por un lado tengo la X al cuadrado y por otro lado tengo la X, que si no tiene exponentes, como si hubiera un 1, ¿no? Entonces, como es suma acá, yo no puedo sumar una X que está al cuadrado con una X que está elevado a la 1, ¿sí? Esto quedaría así y no se puede resolver. Esto quiere decir que siempre voy a sumar o a restar aquellas X que tengan el mismo exponente, ¿sí? Esto para que lo tengan en cuenta eh, para actividades futuras. Bien, hasta acá, hasta el punto 3, en realidad las dificultades que aparecieron, vuelvo a repetir, en relación a los signos, en el punto 1 quizás, cuando tenían que plantear y luego resolver, era en realidad en relación a los signos, ¿no? Y quizás alguna cosita que ya les marqué en el punto número 3, ¿no? Eh, en relación a esto de las X, que si es producto se suman los exponentes, si es suma se suman las X. ¿Hasta acá alguna duda? Creo que no, ¿no? Bien, vale. Entonces pasemos al punto 4, que ustedes lo que tenían que hacer ahí era también plantear y luego resolver, ¿sí? Y en general también estuvo... ¿Cómo? ¿Alguien? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y además, la diferencia con el punto 1, en el punto 1 nos quedaba un cálculo para resolver, ¿no? No era una ecuación. Porque una ecuación es aquella que tiene una incógnita. En cambio, en el punto 4 ya el planteo representaba una ecuación, ¿no? Entonces, en el punto 1 quizás estuvo, perdón, en el punto 4 estuvo bastante bien también, pero quizás algunos por ahí, cuando hablábamos de la suma de un número y su consecutivo, pusieron x más 1 nada más. Y decía que era en el punto 1, en el punto 4a esto. Y decía que eso era igual a 35, ¿sí? Y en realidad, el planteo correcto es la suma de un número x y el consecutivo a ese número sería x más 1, ¿sí? Lo puedo poner si quiero entre paréntesis o no, no afecta en la operación, pero sí al traducir quizás se me facilita decir que, bueno, el número del cual estoy hablando es x y el siguiente o consecutivo, decir siguiente es lo mismo que decir consecutivo, ¿sí? Lo tengo que representar con x más 1, no con 1 solo, ¿sí? Porque fíjense, si el número, por ejemplo, bueno, en este caso era 17, ¿no? El resultado, cuando yo resolvía la ecuación, me daba 17. Entonces, cuando preguntaba cuáles son los números, bueno, los números serían 17 y el siguiente o el consecutivo que me da la suma de 17 más 1, que sería 18. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo lo planteo así, en realidad acá voy a obtener 17 más 1 igual a 35, y 17 más 1 me da 18, no es igual a 35. ¿Ven la diferencia? Entonces, si uno al plantear la ecuación y resolverla, se ve claramente que acá yo tengo que, para representar el consecutivo, tengo que poner la x con el 1, sumándose. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, después los demás, quizás en este fue el que hubo mayor dificultad. En los demás no noté que haya habido grandes dificultades, ¿sí? Y después las ecuaciones que tenían para resolver en el punto 5 eran dentro de todo bastante sencillas, ¿no?
En algunas tenían más de una X. Quizás si alguno se equivocó ahí fue al pasar, a ver si era, ya les digo, en el C. Sí, escucho. Dime. Sí, decime eso. Sí, bien, bien, sí, perfecto, perfecto. Ajá, a ver. Bueno, bueno, a ver. Entonces teníamos en el 5A, el que hizo acá la compañera que está comentando cómo lo hizo, tenía 2 por X menos 7 igual a 5 por X más 2, ¿no? Entonces, esperen que lo voy a admitir a Luciano. Ahí. ¿Quién me está hablando, Guadalupe? Ah, me parecía. Pues yo acá con la pantalla de pizarrón no veo quién es el que está, de qué está hablando. Bueno, entonces Guada lo que hizo fue juntar las X a la izquierda, entonces este 2X quedó igual, y este 5X pasó restando, ¿sí? Después, el 2 quedó como está, de este lado, pero el 7 que estaba a la izquierda lo pasó a la derecha sumando, ¿sí? Entonces, ahora resolvió esta resta y esta suma, acá te quedó menos 3 por X, y acá te quedó 9, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos. Entonces, tu duda era cómo hacía para despejar la X, me decía. Bueno, entonces, para despejar la X, yo tengo que considerar que este menos 3 que está delante de la X la está multiplicando, ¿sí? Siempre el número que está delante de una X lo está multiplicando, ¿está bien? Entonces, sí, correcto. Entonces quedaría 9 dividido menos 3. Lo que no me tengo que olvidar es el signo que tiene el número, ¿sí? Porque el signo que tiene adelante el número es propio del número y no de una operación. ¿Sí? El signo de la operación acá, ¿cuál es? Es el por. Entonces el menos 3 pasa dividiendo. ¿Estamos? Entonces cuando resuelvo esto, bien, bien. Me da, claro, no, está perfecto, ¿sí? Me da como resultado menos 3 porque hago 9 dividido 3 me da 3 y más por menos me da menos, ¿sí? Entonces, fíjense, a ver, si yo ahora quisiera hacer la verificación, donde está la X, yo tendría que poner menos 3, ¿no? Entonces esto me quedaría 2 por menos 3 menos 7 igual a 5 por menos 3 más 2. Entonces ahora vamos a hacer la verificación. A ver. Cuando haga la verificación, bueno, acá siempre tengo que recordar el tema de los términos, ¿no? Esto sería así para resolver. Resuelvo primero las multiplicaciones y después voy a resolver las sumas y restas. Entonces acá, ¿qué me queda? Fíjense, 2 por menos 3 me da menos 6, ¿sí? Y acá, menos 6 bajo el 7 que está restando. Y a la derecha de la igualdad tengo 5 por menos 3 me da menos 15. Y luego bajo el 2 que está sumando. Cuando haga las cuentas finales, recuerden acá la regla la regla de suma y resta de enteros. Menos 6 menos 7 me da menos 13 y menos 15 más 2 también me da menos 13. Quiere decir que al verificar el menos 3 es solución de esta ecuación, ¿sí?
Bueno, creo que no pedía la verificación, pero bueno, la hicimos como para corroborar eh, que lo que, ¿cómo es? Que el resultado, la incógnita que calculamos, x igual a menos 3, es correcto. ¿Vamos? Bueno, ¿qué más? A ver, ¿alguna otra duda que se haya presentado? Quizás los chicos que aún no pudieron entregar eh, tengan alguna dificultad con algo y lo podemos eh, poner en común ahora. Díganme ustedes. ¿No? Pasamos entonces a la actividad que subí hoy. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, la actividad que subí hoy, si ustedes la pudieron observar, no venía acompañada de ningún sustento teórico, porque en realidad el sustento teórico para esta actividad ya está junto al sustento teórico de la actividad 6. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de las ecuaciones, cómo es? La resolución del concepto de módulo, ¿sí? Y cómo hacíamos para pasar quizás una potencia a raíz y una raíz a potencia. Bueno, todo eso lo podríamos repasar también. eh, y es lo que justamente vamos a explicar con ejemplos, ¿no? Antes de empezar con esta explicación, no me quería olvidar, y esto lo voy a hablar en general y para que lo tengan en cuenta, ¿sí? A la hora de hacer las actividades, es esencial que las hagan ustedes. A esto me refiero que ya me ha pasado otros años de recibir actividades que son copias fieles de actividades de compañeros. Y yo me doy cuenta, chicos, cuando corrijo, me doy cuenta, fíjense que de esta manera los únicos perjudicados son ustedes. Y yo no quiero que se perjudiquen ustedes mismos. La matemática es una materia que año tras año uno va adquiriendo herramientas para ir resolviendo y a medida que vamos avanzando vamos aumentando el grado de dificultad. Si yo no aprendo y copio lo que hace otro y lo subo, soy un vivo bárbaro, pero me estoy perjudicando yo mismo, ¿sí? Porque no estoy aprendiendo lo que me va a servir para el futuro. ¿Queda claro esto? Entonces, para que no vuelva a pasar, ¿sí? En esta oportunidad, yo únicamente lo que hice fue aquellas personas o aquella persona que hizo esto, se lo marqué y me tiene que volver a mandar la actividad. La próxima, además de hacer esta actividad, tendrá que hacer alguna otra actividad más eh, por vivo o por viva. ¿Está bien? Bueno, espero que esto ustedes sepan que lo único que hacen al hacer esto es perjudicarse ustedes mismos. Y yo eso no lo puedo permitir. Que ustedes se perjudiquen, eh, no puede pasar. Porque si yo quiero, digo, bueno, se la corrijo, ya está, total. eh, ¿Para qué me voy a generar más trabajo yo? Pero no es así. ¿Sí? Si yo noto estas irregularidades, eh, en principio se los hago notar y me tienen que volver a mandar la actividad. Ahora, si la cosa vuelve a repetirse, ya esto pasa a mayores, ¿sí? O sea, esto no puede pasar. Ustedes tienen que aprender y comprender los contenidos. Yo prefiero que me pregunten 10.000 veces, no tengo ningún problema de mandarle sustento teórico adicional, de mandarle videos, de grabar la clase, de subirla y todo el tiempo que requiere eso, ¿sí? Eh, pero no que no aprendan y que intenten cumplir con el envío de una actividad que en realidad no tiene ningún sentido. Y para ustedes que la tienen que hacer, ni para mí que la tengo que corregir.
Bueno, estamos, ¿no? Con esto. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces volvamos a la actividad 7, que es la que envié, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el punto 1 dice hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones, ¿sí? Y acá tengo que tener en claro lo que aprendimos la clase anterior, que lo vamos a repasar, el tema del concepto de módulo, ¿sí? O valor absoluto de un número, que era la distancia que había de ese número al cero, ¿no? Y que yo, por ejemplo, si tengo, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo x al cuadrado igual a 169, ¿sí? Ustedes, esto habíamos dicho que esto se podía resolver tranquilamente por tanteo, ¿no? Y que hasta el año pasado ustedes lo que hacían era, o quizás si no lo resuelvo por tanteo y lo resuelvo por procedimiento, lo que hacían era el cuadrado pasaba como raíz y esto me quedaba la raíz cuadrada de 169, que al resolver esto me daba como resultado 13, ¿sí? Que no está mal, pero dijimos que esta solución para esta ecuación cuadrática, ¿sí? Porque tiene la x al cuadrado, es una solución incompleta. Porque ahora ustedes, este año que aprendieron los números enteros, sabemos que existe otro valor, ¿sí? Que al elevar al cuadrado también me va a dar 169. Entonces, si yo ahora hago esto, ahora que ustedes están en segundo y ya están trabajando en el campo de los números enteros, la solución no está mal, pero está incompleta, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Entonces, vamos a resolverlo ahora como tendría que ser. Yo tengo la x al cuadrado igual a 169. Habíamos dicho que por la propiedad uniforme de la matemática yo podía aplicar operaciones a ambos miembros de la igualdad sin afectarme la expresión, ¿no? Entonces, lo que decíamos es que acá lo que se hace es aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Entonces, habíamos aprendido que la raíz cuadrada de x al cuadrado, esto era lo que se llamaba el módulo de x o valor absoluto, ¿sí? Y esto iba a ser igual a la raíz de 169, que me daba 13. Entonces, eh, ¿se acuerdan que cuando dijimos que en la recta, pongamos que tengo la recta así, voy a tratar de hacer la línea lo más derechito posible, y acá tengo el 0, bueno, por acá estaría el 5, quizás el 10, el 15, ¿sí? Y a la izquierda del 0 tengo los negativos, menos 5, menos 10, por acá el menos 15. Entonces, eh, el 13 estaría por acá, más o menos, ¿sí? Y el menos 13 estaría por acá. Entonces, el módulo era la distancia que había del número al 0. Entonces, del 0 a este número 13, la distancia es 13 unidades. Entonces, una de las soluciones es x igual a 13. ¿Sí? Ahora, la otra solución también va a ser menos 13, porque también del 0 al menos 13 la distancia es 13 unidades. ¿Sí? Entonces, cualquiera de estos dos números que yo reemplace acá, si yo hago la verificación en la ecuación con módulo, me va a dar como resultado 13, ¿no? ¿Por qué? Porque el módulo de 13 vale 13 y el módulo de menos 13 también vale 13 porque es la distancia que hay del menos 13 al 0, ¿sí? Y dijimos que una distancia siempre se medía con números positivos. Yo no puedo medir con una regla y decir que esta pizarra mide menos un metro, por ejemplo, ¿no? No, yo voy a decir mide un metro, siempre con números positivos.
Entonces, este concepto tiene que estar presente a la hora de resolver ecuaciones similares a las que tienen ahí, ¿no? Vamos a resolver alguna parecida. A ver, por ejemplo, estoy en el primer punto, ¿no? Alguna parecida de las que tienen ahí. A ver, por ejemplo, una parecida a la del punto A, parecida voy a poner acá, parecida. Ustedes tienen x cuadrado más 5 igual a 174. Bueno, vamos a hacer una parecida. X cuadrado más 3 igual a 147. Bien, entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que hago es, antes de hacer cualquier cosa con el cuadrado, tengo un 3 ahí que está sumando, ¿no? Y lo voy a pasar restando del otro lado. Entonces, esto me va a quedar x cuadrado igual a 147 menos 3. Resuelvo esa resta y me queda que x cuadrado es igual a 140. Y acá es donde me tengo que acordar de aplicar esto de la propiedad uniforme de la matemática, ¿no? Que dijimos que tenía que aplicar la raíz cuadrada en los dos lados de la igualdad. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado era el módulo de x y la raíz cuadrada de 144 me da 12. Entonces, esta ecuación va a tener dos resultados posibles. X igual a 12 y x igual a menos 12. Si yo quiero escribir el conjunto solución de esta ecuación, va a estar formado por los valores menos 12 y 12, ¿sí? Porque los dos son solución de esta ecuación. Y ahora ustedes van a ver que, dependiendo del exponente que tenga la ecuación, va a coincidir con la cantidad de soluciones que tenga, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, fíjense, si la x está al cuadrado, la cantidad de soluciones van a ser 2. ¿Vamos? Bueno, ¿y qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, uno parecido al b? La raíz cuadrada de x es igual, a ver, la raíz cuadrada de x, vamos a poner menos 5, es igual a 4, por ejemplo, ¿sí? Bueno, en este caso, al igual que en el anterior, primero lo que tengo que hacer es este menos 5 que está negativo, pasarlo positivo, ¿no? Entonces esto me va a quedar la raíz de x que va a ser igual a 4 más 5. Y finalmente me queda que la raíz de x es igual a 9. Entonces, ¿qué pasa acá? A ver, si yo lo voy a pensar, acá no tengo que aplicar el concepto de módulo, porque en realidad, si yo lo quiero hacer por tanteo, voy a pensar cuál o cuáles son los números, o es el número que al reemplazar por x me da 9 acá. A ver, ¿alguien se anima? Esto es raíz, ¿sí? No está elevado al cuadrado. Así que, claro, muy bien, 81, ¿no? Entonces, el resultado de x sería 81 porque la raíz cuadrada de 81 es 9. Y no hay un número negativo, ¿sí? Que me dé 9. Por ejemplo, si yo digo menos 81. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan que dijimos que la raíz cuadrada de un número negativo no existía? Entonces,
¿Cómo hago para resolver esto? ¿Puedo aplicar la propiedad uniforme en la matemática? Sí, siempre voy a poder hacerlo eso, ¿no? Entonces, la propiedad uniforme me va a decir que puedo elevar al cuadrado a ambos miembros de la igualdad, ¿sí? Entonces acá esta raíz se cancela con este exponente y esto me va a quedar que x es igual a 81, ¿sí? Pero en este caso también puedo decir, bueno, la raíz pasa como cuadrado, ¿sí? O sea, vuelvo a poner acá, a ver, si tengo raíz de x igual a 9, entonces en este caso sí puedo decir, si quiero, la raíz pasa como cuadrado y me queda que x es igual a 9 al cuadrado, o sea que x es igual a 31. ¿Está bien? Entonces, ¿cuándo voy a aplicar el concepto de módulo? Cuando yo tenga una x elevada al cuadrado y tenga que aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. En ese caso, ahí sí voy a aplicar el concepto de módulo. Ahora, si la x está debajo de una raíz, ahí no lo voy a aplicar. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Sí. Claro. Sí, correcto. Muy bien. Sí, sí, exactamente. ¿Y qué pasa ahora si yo tengo, por ejemplo, x al cubo menos 2? Esto es igual a 6. Bueno, resuelvo primero la resta, ¿sí? Este 2 pasa sumando, me queda x cubo es igual a 6 más 2, x cubo es igual a 8. Cuando la x está al cubo, no se aplica el concepto de módulo tampoco, ¿sí? O sea, únicamente se aplica cuando la x está elevada a un exponente par, ¿sí? Eso está en la parte teórica, ¿sí? Que le subí con la actividad anterior. Entonces, simplemente lo que hago acá es, este cubo pasa como raíz cúbica, entonces esto me queda la raíz cúbica de 8, y esto me va a dar que el resultado es 2. ¿Sí? Fíjense, si yo hago la verificación, el 2 lo reemplazo acá, me va a quedar 2 al cubo 8, 8 menos 2 me da 6. ¿Lo ven? Sí, ¿no? Están muy callados. Ah, bien, bien. Algunos escriben en chat. Bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, pasemos al punto 2, entonces. ¿Sí? En el punto 1 creo que está más que claro de cómo hay que resolverlo, ¿no? O sea, únicamente tengo que tener cuidado cuando tengo x al cuadrado. Ahí voy a tener que resolver aplicando el concepto de módulo. Caso contrario, no. ¿Sí? Bien. En el punto 2 dice plantear y resolver. O sea que ustedes ahora van a tener que traducir al lenguaje simbólico los problemitas que tienen ahí y luego, una vez que traduzcan, resolver la ecuación que me queda, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia acá de realizar correctamente el planteo, ¿no? Porque si yo hago mal el planteo, después ya la ecuación que resuelva me va a dar cualquier cosa que no va a tener nada que ver con el problema que en realidad tenía que resolver, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos un ejemplo. A ver, por ejemplo, vamos a poner el siguiente del cuadrado de un número negativo
es, y vamos a cambiar, a ver, vamos a poner 65. Y pregunta, ¿cuál es el número? Bien. Entonces, vamos a leer de nuevo. A ver, dice el siguiente del cuadrado de un número negativo es 65. Entonces, en principio acá lo que me está diciendo es que ese número, esa incógnita, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Ese número, esa incógnita, eh, me está dando la información que es un número negativo, ¿sí? Entonces, si ustedes hablaran de un número cualquiera, por lo general lo ponen como X, ¿no? Pero si acá ahora el número es negativo, yo le voy a agregar el menos adelante, ¿sí? Pero encima dice que es el cuadrado de un número negativo. O sea que esto lo voy a poner al cuadrado. Pero no me está hablando de este número, sino de cuál me está hablando. Del siguiente, ¿sí? O sea que para obtener el siguiente a este número, simplemente le tengo que sumar 1. ¿Es verdad? Bueno, y finalmente me dice que el cuadrado sí, el cuadrado de un número, el siguiente del cuadrado de un número negativo es igual a 65. Entonces pregunta, ¿cuál es el número? Bueno, y entonces, a ver, primero, este 1 que está positivo, ¿no? Como siempre, esto me queda menos x al cuadrado es igual a 65 menos 1, ¿no? Entonces, esto me va a quedar menos x al cuadrado es igual a 64. Entonces, ¿puedo aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros, como dice la propiedad uniforme de la matemática? Porque se acuerdan que dijimos que se va a aplicar únicamente cuando tenga una x al cuadrado. En este caso, en particular, la x tiene un menos adelante, ¿sí? Pero yo puedo hacer esto. ¿Qué opinan? Confunde ese menos, ¿no? Es como que confunde un poco. Pero sin embargo, esto lo puedo hacer. Y esto me va a quedar que el módulo de x es igual a 8. Perdón, sería de menos x, ¿no? Ahí no se ve. Ahí. El módulo de menos x es igual a 8, ¿no? Si acá hubiese sido el siguiente del cuadrado de un número es 65, este menos ya no estaba y todo este procedimiento lo iban a poder hacer y acá lo último me iba a quedar el módulo de x igual a 8, ¿no? Pero acá me está diciendo nada más que el número es negativo. Entonces, el módulo de un número negativo, ¿me puede dar 8? Recuerden que el concepto era la distancia de ese número al 0, ¿no? Fíjense, si x vale 8, si x es igual a 8, entonces cuando yo reemplace ese 8 acá, esto me va a quedar el módulo, pongo el menos que ya estaba delante,
de menos 8 y esto es igual a ¿qué? Es igual a 8, ¿no? Porque el menos ya estaba. Yo reemplacé el 8 positivo, pero como tenía un menos adelante, se me hizo negativo. Pero el módulo de menos 8 me da 8. ¿Se acuerdan que vimos que en la recta el número estaba a la izquierda y era la misma distancia que si el número estaba del opuesto que estaba a la derecha, ¿no? Y ahora si x vale menos 8, en realidad acá me va a quedar el módulo de menos 8 es igual a 8. ¿Sí? Este menos ya estaba dentro del módulo y ahora agrego el menos 8. Y acá fíjense, tengo que suprimir el paréntesis de adentro, tengo un signo menos que lo antecede, quiere decir que esto yo lo puedo escribir como el módulo de 8. Y el módulo de 8 también vale 8. Entonces fíjense que en realidad me da lo mismo si hubiese sido positivo o negativo el número, ¿no? Porque si acá no decía negativo, el resultado iba a ser el mismo, iba a estar invertido por ahí en cuanto al orden al resolver acá, pero el resultado iba a ser el mismo, ¿sí? Entonces la complicación estuvo más que nada en el enunciado. Después la resolución del ejercicio fue igual que si acá hubiese dicho el cuadrado de un número positivo o no hubiese dicho nada. Si no dice nada, yo lo tomo como que el número es positivo, ¿sí? ¿Está claro eso más o menos, chicos? Bien. Bueno, el resto, muy bien, muy bien. Bueno, hacemos otro ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo más. Eh, a ver qué pasa con este. Eh, vamos a poner el cubo del anterior de un número eh, positivo es... Sí. Ah, ahí está. Sí, me olvido esto de subir y bajar el... Bueno, entonces, el cubo del anterior de un número positivo es, y vamos a ponerle 64. Y la pregunta es, ¿cuál es el número? Bien. Entonces, en principio dice, a ver, el cubo del anterior de un número, ¿no? Entonces, como siempre, el número lo voy a representar con una X. Pero no está hablando de ese número. ¿De cuál está hablando? Del anterior. O sea que para encontrar el anterior a este número X cualquiera, le tengo que restar 1, ¿no? Imagínense, si el número es 5, el anterior lo voy a obtener haciendo 5 menos 1, que va a ser 4. Si el número es 15, el anterior lo voy a obtener haciendo 15 menos 1, que va a ser 14, y así. Entonces, esta expresión significa el anterior de un número, ¿no? Pero no está hablando del anterior de un número. ¿De cuál está hablando?
Claro, el cubo del anterior de un número positivo, ¿no? El número acá no tiene signo menos de la. Entonces, si dice el cubo, ¿qué tengo que poner? Elevado a la 3, ¿sí? Muy bien. Bueno, y después me dice que esto que escribí acá es igual a 64, ¿sí? Bien. Como esta expresión está elevada a la 3, acá no tengo que aplicar módulos, porque el exponente es impar. Entonces, fíjense que acá se van a dar cuenta que lo más difícil es quizás el planteo, ¿no? Encontrar cuál es el planteo real y no por ahí la resolución de la ecuación, porque en realidad acá lo que tengo que hacer es, ¿qué hago primero? ¿Paso el 1 sumando o paso la potencia de 3 como raíz cúbica? ¿Qué opinan? Ajá, bien. ¿El resto? Sí, bien. ¿Alguno piensa que hay que pasar primero el 1? No, ¿no? Bien, estamos todos de acuerdo. Perfecto. Entonces esto me va a quedar, cuando yo pase esa potencia como raíz, x menos 1 igual a la raíz cúbica de 64. ¿Sí? Bueno, ¿y cuál es la raíz cúbica de 64? ¿Cuánto? Me da 4, ¿no? Entonces esto me queda x menos 1 igual a 4. Finalmente x va a ser igual a 4 más 1. Entonces el resultado es 5. ¿Sí? Fíjense que al resolver no es tan difícil, ¿no? Es más difícil plantear la ecuación que después resolverla. Porque en la resolución, lo único que tengo que tener cuidado es qué es lo que paso primero acá. Pero recuerden que dijimos que se pasa lo que está más lejos, ¿no? De la X. Y acá si tengo que comparar el 1 que la está restando y el 3 que está como potencia, está claro que la potencia pasa primero. Encima que el 1 está dentro de un paréntesis, ¿no? No puedo pasarlo del otro lado. Entonces, la resolución de la ecuación no es tan difícil. ¿Sí? Lo más difícil siempre es el planteo y que sea correcto. Entonces, ¿cómo hago para ver si lo que yo planteé y lo que resolví está bien? Bueno, simplemente haciendo la verificación, ¿no? O sea, si el resultado de la ecuación es 5, quiere decir que acá donde estaba la X tengo que poner un 5. ¿Sí? Bueno, si hago la verificación, fíjense, acá me va a quedar 5 menos 1, 4 elevado a la 3. 4 elevado a la 3, ¿es 64? Sí, porque hago 4 por 4 por 4. Cuando resuelva 4 por 4 por 4 me da 64. Entonces, el resultado que calculé es correcto. ¿Sí? Bien. Bueno, algo que me quieran preguntar, quizás esto es en relación al punto 2, ¿no? De algo particular de este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, perfecto, muy bien. Pasemos entonces al punto número 3. Esta actividad, si esto lo entendieron, no tendrían que tener dificultades y se entrega la semana que viene. ¿Sí? Creo que les puse
Ahora no me acuerdo si les puse lunes o martes, creo que el martes, pero bueno, no recuerdo bien, ¿sí? Pero bueno, como fecha límite, la semana que viene. Eh, y el punto número 3, el martes, gracias, Caro. El punto número 3 dice hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones. ¿Sí? Entonces, a ver, yo voy a hacer un ejemplo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, 3 por x al cuadrado. A ver, déjenme pensar. Lo estoy improvisando, ¿sí? A ver, es igual a ver, 41. Bien. 3 por x al cuadrado menos 7 igual a 41. Bueno, fíjense. En principio, voy a hacer esto, ¿no? Van a ir resolviéndola ustedes. ¿Qué hago primero? A ver, ¿quién se anima a proponer para empezar a resolverla? Muy bien. Entonces, esto lo copio como está, ¿no? 3 por x cuadrado, esto es igual 41 más 7, ¿verdad? Bueno, siguiente paso, lo sumo esto, ¿no? Entonces esto lo voy a copiar como está. 3 por x cuadrado es igual a 41. Bueno, ahora, ¿qué tengo que hacer para continuar con la resolución de la ecuación? Muy bien, paso el 3 dividiendo. Bien. Entonces esto me queda x cuadrado igual a 48 dividido 3. ¿Sí? Hago la cuenta. ¿Cuánto me da 48 dividido 3? Bien, 16. Gracias, Caro. 16. ¿Sí? Entonces, fíjense, llegué a esta situación. X cuadrado igual a 16. ¿Cómo lo resuelvo esto? A ver. Ah, muy bien, muy bien. O sea que tengo que resolverlo. Claro, ambas partes. Aplico la raíz. Entonces esto se me convierte en el módulo de x, ¿no? Es igual a el resultado de la raíz de 16 que me da 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son cuántas soluciones va a haber primero? 2, muy bien, ¿sí? ¿Y cuáles son esas soluciones? Muy bien, más 4 y menos 4, ¿sí? Listo. Y ahí encontré el conjunto solución, ¿sí? Que me pedía. Entonces el conjunto solución va a ser 4 y menos 4. Entonces, recuerden, siempre que tengo la x elevada al cuadrado, voy a poder aplicar el concepto de módulo, ¿sí? Y siempre voy a obtener dos soluciones posibles en el conjunto solución, ¿sí? Si me da una, está incompleta en realidad. Entonces, ahora vamos a verificar a ver si las dos soluciones son compatibles con la ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la verificación, ¿no? Entonces, por un lado, si x vale 4, esto me va a quedar 3
por 4 al cuadrado menos 7, que tiene que ser igual a 41, ¿no? Bueno, entonces fíjense, esto me queda 3 por 4 al cuadrado me da 16, menos 7 tiene que ser igual a 41. Entonces acá tengo que resolver primero una multiplicación y después restarle 7, ¿no? Para ver si efectivamente me da 41. Entonces, esto me va a dar 3 por 16. Cuando haga la cuenta, 48. 48 menos 7 me da 41. ¿Sí? Y la otra, ¿cuál era? Era 3 por menos 4, ¿no? La otra solución, al cuadrado, menos 7 igual a 41. Entonces, al igual que del anterior, fíjense, esto me va a quedar 3 por menos 4 al cuadrado, me va a dar 16 positivo, ¿no? Porque todo número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Menos 7, esto va a ser igual a 41. Bueno, ahora resuelvo, esto me queda 48 menos 7, y 48 menos 7 me da 40. Entonces queda demostrado que al hacer la verificación, los dos resultados son solución de esta ecuación. ¿Sí? ¿Alguna duda? En realidad yo lo estoy haciendo para que ustedes vean que las soluciones al resolver, que me quedaron al resolver la ecuación, son correctas, ¿sí? La verificación está para demostrar eso. Ahora, en el ejercicio de la actividad, yo no les pedí que hagan la verificación, así que el que quiera hacerla, bárbaro. ¿Qué es ese ruido? Ahí está. Ah, Iván. Está bien, está bien. ¿Se entiende? O sea, si ustedes cuando hagan el punto 3 de la actividad no hacen la verificación, yo no les voy a poner que falta la verificación porque de hecho en el enunciado dice nada más hallar el conjunto solución de las siguientes ecuaciones, ¿no? Entonces tienen que resolver la ecuación y expresar así como está acá el conjunto solución. ¿Sí? Eso sí, no es obligatorio, no. Ahora si yo les hubiese dicho, además de hallar el conjunto solución de las ecuaciones, verificar los resultados, ahí sí me tienen que poner la verificación. ¿Sí? Bueno, hagamos un ejemplo más, parecido también a uno de los que tienen ahí en la actividad, para que vean que al resolver a través del módulo no siempre me va a dar el mismo número positivo y negativo. ¿Sí? Como hasta ahora venimos viendo que siempre que resuelvo aplicando lo del módulo, siempre obtengo el mismo número, uno positivo y uno negativo, ¿no? Pero bueno, esto no siempre va a pasar así. Entonces veamos, a ver. Si yo tengo 2 por x menos 1 al cuadrado igual, bueno, vamos a hacerla fácil, ¿no? A 200, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué creen ustedes ahora que tengo que hacer en principio? A ver, ¿qué opinan? ¿Pasar el 2 dividiendo, dijeron? Sí, ¿no? Escuché eso. Muy bien, es correcto, ¿sí? Entonces esto me queda x menos 1 al cuadrado es igual a 200 dividido 2, ¿no? Bueno, resuelvo eso y me va a quedar x menos 1 al cuadrado igual a 100. ¿Y ahora?
¿Qué hago con el elevado? ¿Lo paso o no lo paso? ¿Cuál es la diferencia con el ejercicio anterior? Acá en realidad la diferencia es que el anterior no tenía un 1 restándole adentro, ¿no? Estaba la x al cuadrado. ¿Y qué apliqué? Apliqué el módulo para resolver en el caso anterior. Ahora en este tengo un 1 que está restándole a la x adentro un paréntesis, ¿sí? Pero no obstante, también está el cuadrado. Entonces también voy a poder aplicar el módulo, porque recuerden que yo les decía, siempre que tengo una x elevada al cuadrado, voy a resolver aplicando lo del módulo. Pero si esa x tiene alguna otra operación adentro de un paréntesis, también voy a poder aplicar lo del módulo, ¿no? Entonces acá puedo aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad y me va a quedar la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 100. Y cuando aplique eso, ahora el módulo va a ser de x menos 1. ¿Sí? Esto va a ser igual al resultado de la raíz cuadrada de 100, que es 10. ¿Se entendió eso? Ajá. ¿Y ahora cómo hacemos? A ver, ¿cómo sería la cosa? Bueno, si el 1 no hubiese estado, los resultados posibles iban a ser 10 y menos 10, ¿es verdad? Si yo tacho este 1 acá, me queda el módulo de x igual a 10, resultados posibles 10 y menos 10. Ahora, para resolver, una posibilidad que para que me dé 10 es que x menos 1 sea positivo, ¿no? Entonces x menos 1 va a ser igual a 10. Pero la otra posibilidad es que este número sea el negativo, el que está del 0 a la izquierda. Entonces, para resolverlo, esto me va a quedar menos x menos 1 igual a 10. ¿Lo repito? Vieron que el resultado, en este caso 10, ¿no? Este número era un número positivo que me daba 10 y era un número negativo que me daba 10. ¿Sí? Vieron que dijimos, por ejemplo, el módulo de 5 vale 5 y el módulo de, 10, de menos 5 también vale 5. Entonces, en este caso, el módulo de x menos 1 va a valer 10. Pero el módulo de menos x menos 1 también va a valer 10. ¿Entiende el razonamiento? ¿Quieren que lo haga con un ejemplo numérico? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, si yo digo el módulo de 5, ¿sí? Vale 5, ¿no? Bueno, eso compárenlo con esto que tengo acá. Supongamos que, bueno, para hacerlo más fácil voy a poner, en vez de 5 voy a poner 10, para que no se confunda. El módulo de 10 vale 10, ¿no? Este x menos 1 tendría que valer 10 para que se cumpla esa igualdad. Pero también el módulo de menos 10 también va a valer 10. ¿Sí? Ahora, como este número ahora no es 10, sino que es x menos 1, vendría a ser el que tengo acá.
Y este mismo x menos 1, que equivale a este 10 que tengo acá, lo tengo pero con un signo menos delante. ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. Claro, sí. Es complicado hasta que le enganchan la vuelta, ¿no? Como quien dice. Yo entiendo que no es sencillo pensar porque es abstraer lo que hay que hacer, ¿no? El razonamiento hay que abstraerlo. No es algo concreto que uno hace una cuenta en un pizarrón como antes. Acá ahora la matemática requiere de algunos niveles de abstracción. Sí, decime. Dime. Sí. En relación a qué me decís vos, a lo del módulo, no, si vos tenés el caso de una expresión o una x elevada al cuadrado, tenés que hacerla del módulo, porque de la otra manera, ¿sí? Te va a quedar una solución incompleta, te va a faltar un valor como solución. Entonces, sí o sí, cuando vos tenés una x al cuadrado, o como en este caso, una expresión que está elevada al cuadrado, siempre voy a obtener dos soluciones posibles. ¿Sí? Bárbaro. Bueno, volviendo acá, entonces, ahora que me quedaron en realidad dos ecuaciones para resolver. No obtuve dos resultados, ¿sí? Si la x hubiera estado solita, sin el menos 1, ya está. Yo acá me quedaba que x valía 10 y que x valía menos 10. Pero como ahora yo le tengo que restar 1, voy a tener que resolver cada una de estas dos ecuaciones. Bueno, fíjense que esto tampoco es difícil, ¿sí? Porque para resolver esta, ¿qué tengo que hacer? El 1 pasarlo sumando, entonces esto me queda que x es igual a 10 más 1, ¿no? Entonces el resultado va a ser x igual a 11. Y ahora este menos que está acá adelante, ¿se acuerdan que cuando vimos supresión de paréntesis, dijimos que cuando tenía un menos adelante de un paréntesis, al suprimirlo, me cambiaba el signo de lo que tenía adentro? ¿Se acuerdan de eso? Cuando empezamos a ver. Bien. Entonces, eso quiere decir que ahora esto, cuando yo suprima el paréntesis, me va a quedar menos x más 1 igual a 10. ¿Sí? Bueno, el 1 está positivo, lo paso negativo, ¿no? Entonces esto me queda menos x igual a 10 menos 1. Entonces, sigo acá, menos x es igual a 9. Pero en realidad yo no quiero saber el valor de menos x. Yo quiero saber cuál es el valor de qué. De x, sin el menos adelante. Entonces este menos que está acá, en realidad, ¿qué habíamos dicho? Que adelante de la x, si no tenía nada, ¿qué número hay? Un 1. Y ese 1, ¿qué operación le está haciendo la x? Muy bien, lo está multiplicando. Entonces, si yo quiero despejar la x, ese 1 que es negativo y lo está multiplicando va a pasar dividiendo. ¿No? Bueno, cuando haga 9 dividido menos 1, me va a quedar que x es igual a menos 9.
Y acá encontré un conjunto solución formado por dos valores que son diferentes. No es el mismo número con distintos signos. ¿Lo ven? Este conjunto solución, vamos a ponerlo por acá, está formado por, nunca me sale la llave. A ver, el conjunto solución, ahí, está formado por menos 9 y 11. ¿Sí? Entonces ahora si yo quiero verificar, cuando haga la verificación tengo que reemplazar por estos dos valores para ver si al resolver a la izquierda me da 200, ¿no? ¿Les parece que hagamos eso, la verificación, para comprobar que al resolver nos da lo mismo a la izquierda y a la derecha? Esto me parece que lo van a tener que volver a ver algunos, ¿no? Bueno, no se preocupen, la estoy grabando la clase, en cuanto pueda la subo, ¿sí? Claro. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, dijimos que encontramos al resolver las ecuaciones, la ecuación, y los resultados posibles eran menos 9 y 11, ¿no? Bueno, empecemos por el positivo. Me gusta empezar por lo más fácil. Entonces, a ver, 2 por, y en vez de x, ¿qué voy a poner? 11 menos 1 al cuadrado, esto tiene que dar 200. Bueno, al hacer la verificación, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis ahora, ¿no? Acá en la verificación no hay que pasar nada del otro lado. Tengo que resolver a ambos lados de la igualdad. A la derecha ya está resuelto, porque tengo un número, ¿no? Lo que tengo que resolver ahora es a la izquierda de la igualdad y verificar que me dé 200. Entonces, fíjense, esto me queda 2 por 11 menos 1 me da 10, pero ese 10 está elevado al cuadrado. Esto me tiene que dar 200. Bueno, paso seguido, el 10 que está elevado al cuadrado, lo elevo y esto me queda 2 por 10 al cuadrado es 100, y 2 por 100 efectivamente me da 200. Entonces, el 11 es solución de la ecuación, ¿no? Porque demostré a través de la verificación que al resolver me da lo mismo a ambos lados de la igualdad. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con el menos 9. Entonces, 2 por menos 9 menos 1 al cuadrado es 200. Al igual que en el caso anterior, resuelvo dentro del paréntesis. Entonces esto me queda 2 por menos 9 menos 1 me da menos 10, ¿verdad? Al cuadrado igual a 200. Ahora el menos 10 lo elevo al cuadrado, pero recuerden que todo número negativo elevado a una potencia par me da como resultado un número positivo. Entonces, al hacer la cuenta me va a quedar 2 por menos 10 al cuadrado me da 100. 2 por 100 me da 200. Sí. Entonces, de esta manera, verifico también que el menos 9 es solución también de la ecuación. ¿Sí? Bueno, eso es todo. ¿Alguna duda? Seguro que esto va a costar a muchos, ¿no? Pero es hasta que hagan varios ejercicios, en realidad, ¿sí? Si quieren, una vez que suba la grabación, la van a poder volver a ver, porque, por ejemplo, el punto 3C es muy parecido a este. En realidad tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos acá para resolver, ¿sí?
Bueno, y el D también. El punto C, el 3C y el D tienen que hacer este procedimiento para encontrar el conjunto solución. En el A les va a dar, como veníamos viendo anteriormente, les va a dar dos resultados también, pero va a ser el mismo número con distintos signos. Y el C no, el C es el B, perdón. El B es una ecuación donde tienen una raíz cúbica que la tienen que pasar primero como potencia, ¿sí? Y está más que nada ese ejemplo para que ustedes entiendan que primero pasan la raíz, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración con respecto a ese ejercicio y ya los libero. Por ejemplo, a ver, voy a hacer uno parecido, ¿no? Si yo tengo, a ver, la raíz cúbica de 2 por x más, a ver, déjenme pensar, eh, a ver si está bien. Ahí. Supongamos que tengo esto. Acá tienen que tener cuidado hasta dónde va la raíz, ¿sí? Ahí no sé, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo tenga la raíz cúbica de 2 por x más 14 igual a 2, a que yo tenga la raíz cúbica de 2 por x más 14 igual a 2. ¿Sí? Entonces, esto lo aclaro para que tengan cuidado cuando copian el enunciado del ejercicio, ¿sí? ¿Hasta dónde llega la raíz? Fíjense que no es lo mismo, porque fíjense que en este caso, en el primer caso, lo primero que voy a tener que hacer es esta raíz cúbica pasarla como potencia de 3. En cambio en este, lo primero que tengo que hacer es el 14 pasarlo restando. O sea que son dos ecuaciones totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ojo al copiar los enunciados. Bueno, si resuelven otra ecuación y está bien, yo se los voy a poner bien, ¿no? Pero eh, a lo que voy es que tengan cuidado cuando copien los enunciados. Pero lo que tiene que quedar claro son los procedimientos que utilizo para resolver, ¿no? Entonces acá dijimos que primero voy a pasar esta raíz cúbica como potencia. Entonces esto me va a quedar 2 por x más 14 igual a 2 al cubo. ¿Sí? Entonces, esto me queda 2 por x más 14 igual a 8. Porque 2 al cubo me da 8. Bueno, ¿y ahora qué paso para la, ¿cómo es? A la derecha? El 14 que está sumando lo paso restando. Ah, bien. Entonces esto me queda 2 por x igual a 8 menos 14, ¿no? Entonces esto me queda que 2 por x es igual a menos 6. Acá también, ojo con los signos. Por último, el 2 que está multiplicando la x va a pasar dividiendo. Entonces, el 6, el menos 6, como es un número negativo, si quiero lo puedo poner entre paréntesis para no confundir cuál es la operación. Y el 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Resultado final, x es igual a menos 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer la verificación. Simplemente reemplazando el valor menos 3 acá. ¿Sí? Si x vale menos 3, entonces esto me va a quedar 2 por menos 3. ¿Sí? Bueno, ¿la hacemos mentalmente?
2 por menos 3 me da menos 6. Menos 6 más 14 me da 8. La raíz cúbica de 8 me da 2. ¿Sí? Y ahí queda verificado que en realidad la solución encontrada es correcta, ¿no? X igual a menos. Nos vemos entonces, ¿sí? Que descansen y bueno, cualquier duda me preguntan. Adiós, chao, saludos a sus familias. Chao, chao.